Y sean todos bienvenidos, chicos, a una nueva batalla de War Thunder, donde nos encontramos con el Asu 57B, ¿no? Este vehículo que no se ve ni por nada, ni por, yo creo que muchos de ustedes ni siquiera saben dónde se encuentra, ni en qué rama pertenece, ni nada de esa cuestión, porque la gente lo pasa prácticamente que saltándole por encima y no lo quieren ver ni siquiera de reojo, ¿no? Este vehículo, ahí te vi. Es un DAC, Sí, creo que es el Premium, creo. Sí, es el Premium. Es el Premium sin con retraso y todo. ¡Guau! ¡Qué retraso que hay! ¡Guau! ¡Qué impresionante! El delay. Bueno, aquí vamos a quedarnos un rato posicionados. Por ahí va a pasar ahorita, creo que va a pasar ahorita. Está metrallando eso. Metralla. Hermano, ¿dónde estás jugando? ¿En Malasia? ¿Dónde sí? ¿Estás jugando en Malasia? Dos municiones desaparecidas. Usted tiene que estar jugando, no sé, en Tahití, en Malasia, Indonesia, por ahí. Y con mala conexión. Bueno. Nuestro pequeño amiguín tampoco no podemos ponernos a inventar mucho. Tenemos que tratar de quedarnos quieticos. Todo un vehículo estacionario, para los que no sepan. Bueno, casi... Mira cómo lo descorchamos. Bueno, tanque alemán. Si quieren descorchar fácil un tanque, jueguen contra Alemania. Los tanques alemanes se descorchan, prácticamente dándoles en la oruga. Los descorchan. Mi. Yo dije, ¿y este ruido? ¿Y este? Conductor, para que te quedes ahí, eso, quédate ahí. Cata. Ahora voy con la munitions. Bueno, en realidad le dimos en el tanque de combustible y se volatilizó. No sé qué está pasando con los tanques de combustible ahorita que se están volatilizando. No sé. Pero bueno, como estábamos hablando, esto es un vehículo estacionario, que de por sí los vehículos, todos, absolutamente todos, sin excepción, son vehículos estacionarios, no son vehículos para estar... Están escuchando a la derecha. Estoy escuchando que los sonidos en este juego. Y ahí están. Y ojo, para los que no sepan de este vehículo. No tiene munición antipersonal. No tiene munición antipersonal. Si no, ya me hubiera penetrado. Esto lo que tiene son 5 milímetros de blindaje, 7 en algunas partes. No tiene nada de blindaje, absolutamente. Eres Jackman. Munition. Qué raro que no lo descorchamos. Le dimos en la munition. No, pero a mí me gusta cuando se... Aquí lo estoy escuchando. Y un DAC. No, hermano, qué mala suerte. Ya pagué. No, pagué. Es que esto no tiene nada de blindaje. Absoluta y definitivamente. Bueno. Te la llevaste también. Vete. No te pares al lado de él, chamo. Tengo que lanzar la bomba. Que pegue contra la pared y le rebote por detrás. A ver. ¡Sí! ¡Nice! Lo conseguí. Sí, porque si no me iba a cargar al aliado también. Milimetrado. Bomba milimetrada. Y el aliado ahí está todavía. ¡Wow! Y golpe final. Tratar de irme. ¿Qué eres? Un M10. Un M10, sí. No empecemos con las tonterías, por favor. Ok. No te vayas, malvado. A ver si pesco al otro que está allá, que no lo vi. Vi un celaje por allá. Ah, míralo ahí. Es un pumín. No, me lo rapiñaron. Bueno, me llevo el pumín de consolación. Malvado. Voy a seguir moviéndome porque no me puedo quedar en una posición baja, caída y desfavorecida como esta con este vehículo. Este vehículo no. Primero, no es para estarse moviendo por el campo. Segundo, no es para estar descubierto. Tercero, no es sino única y exclusivamente para buscarte un punto. O sea, si ustedes quieren un vehículo campero, aquí está. Este es el vehículo campero por excelencia. Ni más ni menos.
Porque esto lo que tiene a los lados es una conchita, una cascarita de huevito, tal cual como es. Porque tú le das un chicote, literalmente. Ustedes se le paran al lado de este tanque, le dan un chicote y le tumban el blindaje. Allí hay uno. Aquí lo estoy viendo, lo voy a marcar un poquitín para que los aliados lo vean. De hecho, hay dos, son dos. Entonces le das un chicote y le tumbas todas las chapas y que entre comillas blindaje, ¿no? Porque esto no tiene nada, o sea, es literalmente un origami tank hecho con papel de arroz y mojado para terminar de completar. Las del 7 le penetran bien. Ahora, su ventaja es lento. ¡Guau! ¿Cómo es de lento? ¿Cómo es de lento? Su ventaja así más acentuada, yo diría que es su cañón 57. Que es un, ¿saben? Todo el mundo sabe que el 57 es un cañón antitanque, un cañón antipersonal. Y estoy viendo un Crusaderciño. Y por allá pasó otro. ¡Humo! No, perdí al otro. No vi qué era. No sé si era un Stuart o qué era. Pero no, se fue. Pumín. Creo que es un Pumín. Uf, ya fue. Motor fuera. Motor fuera, quedaste ahí. Si fueras como el Safari que tenía dos motores. ¿Saben? El primer Volkswagen, para los que no sepan eso. Bueno, aquí se le llamó ese modelo, se le llama. Aquí en muchas partes se le llamó Safari, ¿no? Que era el primer Volkswagen, pero cuadrado. Dos Panzercines. Al de atrás siempre primero, para que el de adelante no vea. Munition, tanque de combustible. Tenías que haber sido. Bueno. Vamos a ver si atajamos al otro. ¿Pasas o no pasas? Ahí está, malvado. Ahí está munition, la munición de costado, que por cierto lleva bien cargado. No sé para qué la gente lleva tanta munición. Vamos a tratar de... ¡Oh! ¡Malvado! ¿Qué pasó? ¡Qué suerte que tuviste! ¡Ey! ¿Qué haces? Aquí tenemos un intelectual que vuela al ras y de flanco para atajar. Pero laca de la misma marca, ¿no? Laca de la misma marca, ¿eh? Ya la pusiste. No. Sí, dale, ponte a hacer maroma. Eso. Ahora te falta el trapecio y la mallita abajo para que te agarre. Pero no te vas a escapar. Y L2, papá. No te vas a escapar. Por velocidad. Es que no sé qué avión. ¿Viste? Ah, sí. Eso no tiene muy... Es rápido, pero... Lo que... ¡No lo destruyan! Que me los iba a echar a los dos. ¡No! Una bomba desperdiciada con un solo tanque. No puede ser posible. Malvados. Bueno, es que pasa que también ya me he acostumbrado a destruir dos tanques con una bomba. Eso también. Ya está. La tontería de las municiones antiaéreas de las calibres 50. Es que no les basta con ponerles estabilizador, con ponerles municiones mejoradas, con más explosivo, etcétera, con capa balística, que muchas ni siquiera tenían capa balística, sino que ahora también le ponen cintas antiaéreas a las calibres 50 de los tanques. Vamos a sacar a este del ruedo para que no moleste, porque se pone fastidioso. Y este biplano es muy bueno. Este biplano es excelente. Es pura cremita, ¿oyeron? En biplano, después de la ¿cómo se llama? Del caza imperial, este ficticio biplano, otro más ruso, creo que el mejor biplano es ese. ¿Qué eres? Creo que es un Fokker. Sí. Sí, eso. Bueno, la está jugando como lo tiene que hacer. Boom, bam, zoom. Ahora está... Bueno, ven. Oh, pero qué pesadilla de gente. Miren a dónde está llegando. Esa antiaérea. Disparen con un Oswell, disparen con un Weaver, a ver si llegan a esta distancia.
A ver, ya vienes en picado. Ven, 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 ven. Sí, sí, sí. Dale. Ahí está lo tuyo, ¿viste? Ahí está, te la ganaste. Por toda la boca. Por toda la boca te la llevaste. Así, mira. Así, por toda la boca, ¿eh? ¡No! ¡Se terminó! Malvado, malvado. Pues a buscar posición. Cualquier otro, o sea, me fuera por allá porque me gusta más a veces irme por allá. Pero esto es un vehículo estacionario. Esto es un vehículo que no se puede estar inventando a andar rodando por ahí. Es lento para todo. Ni te puedes poner a hacer maromas, ni puedes girar, ni nada. No, tienes que ubicarlo en un sitio y quedarte ahí con él. Ahí va uno. No, súbelo. Es que es lento, es lento. Él es muy lento para todo. Es lento para recargar, para moverse, para colocar el cañón, para girar, para todo, para todo. Ok. Transmisión, tanque de combustible que por cierto tenía que haber implosionado y conductor. Creo que le metí ahorita la munición que tiene un poquito más explosivo a coste de la capa balística porque igualito las municiones... Mire todo lo que le tuve que dar. Ah, porque la antiaérea esta sueca. La capa balística, aunque la munición diga que no tiene, tiene las mismas prestaciones. Los rusos. ¡Ojo, ojo! Chermín, Chermín. Tiene las mismas prestaciones. ¿Por qué sacan esa cosa? Si ese cazacarro no vale para nada. Ahora, ¿dónde? El Sherman que se metió allá atrás de las piedras. Ahora te vas a quedar toda la partida ahí también. Sí, te vas a quedar toda la partida ahí. Es un cientos. Ahí está el otro, pero... Ah, míralo, ya está. Y el que está ahí no ha salido todavía. Eso. Ah, viste, ahora quedaste ahí. Eso, ponte de frente. Ponte de frente que así de frente no te voy a hacer nada. 57, papá, el 57. Lo que pasa es que, claro, la gente sabe que en estos Battle Rating no mucha gente anda con un 57 en el frente, ¿no? ¿Qué eres? Creo que es un M22. Sí, es un M22. Le dimos el tanque de combustible de verdad, chamo. Te pasas. Te pasas con los Doyar Tanks. Te pasas mucho con los Doyar Tanks, de verdad. Ahí salió. ¿Qué pasa, chiquitín? ¡Chiquitín! ¿Pensaste que te ibas a ir en lisa? No. No te vas en lisa. Ni porque corras todo lo que corras. Esto ni me gustó. Vamos a ubicarnos ubicaditos aquí, porque como les he venido comentando, esto es un vehículo... Ahí hay Panzercines, creo que son dos. Sí, son dos. Es uno, el otro. ¡No! Malvado tanque de bajo perfil, rayos. Y es que también es lento, no, nada que ver con un Panzer 3. Esta cosa es lenta para todo. Ay, que me metis. ¿Le di? Mi munición lo atravesó. Gallin, servidores Gallin, por favor, se te agradece, por favor. Ah, es un Crusader. Se agradece, por favor, que hagas mantenimientos en esos servidores o los cambies, por favor. Anaranjado. Ya, antes era negro nada más, después lo pusieron a rojo y ahora con anaranjado ya no puedes disparar. De aquí a más lo vas a tener en blanco y se te va a romper la recámara. Miren esto. Es que es demasiado lento para todo. ¡Rayos! Lo tengo fuleado. Ojo el dato. Tengo el vehículo fuleado. Lo que es medianamente bien es la recarga y el cañón. De resto, se agarra a los cuatro individuos esos que tiene ahí y que carguen el cañón. Que creo que de repente cargándolo en el hombro creo que sería más rápido para... Oye, estoy apuntando bien. Ya subí 2 milímetros. No, ya esto es tontería. Ya subí 2 milímetros y medio. Vamos a ponerlo un poquito más hacia la derecha. No, y sigue pegando en el mismo sitio. No, esto ya es servidor. Allá está el otro que lo acabo de ver. Ahí le dieron. Esta tontería de que, claro, cuando tú haces esas correcciones milimétricas en la cuestión del disparo, a veces no te las detecta y
ve como... ¿Saben por qué es eso? Adivinen por qué es eso. Adivinen, adivinadores. ¿Saben por qué es eso? Por la ayuda del autoapuntado de las consolas. No sabían eso, ¿verdad? No, se movió. Para los que no lo sepan, saben que las consolas, quien juega en consolas tiene la autoayuda esa del apuntado automático, y muchas veces tiene un radio de detección, ¿no? Y eso hace que cuando tú muevas la retícula milimétricamente así, no te la detecte correctamente. Supuestamente corrigieron unos bugs, salió ahorita reciente la cuestión de lo estamos arreglando, ya ni me acuerdo qué número, de que supuestamente solucionaron los problemas de los rayos infrarrojo de los misiles, de supuestamente los congelamientos de las cámaras cuando sales de la partida, también los congelamientos que hay durante las partidas, porque saben que se congela la imagen por una cuestión de un bajo rendimiento que hay con un descenso de FPS, que era lo que les estaba diciendo, ¿no? Que a uno se les estaba bajando. Ahí hay uno. Quieto, pero uff, qué lento que eres. Ahí va a salir, ahí salió. Listo, qué delicia. Que hay una caída, un descenso en FPS con un congelamiento de imagen. ¿Se acuerdan que yo les había dicho? Y de hecho lo tengo grabado en los últimos videos y directos también. Hermano, parece que estabas pagando demasiado boleta. ¿Cómo te pones ahí tan suculento? Y viene un B1. ¡No! Me quito. Que les estaba diciendo, no, ¿qué tal? Y siempre hay personas que me porfían. Yo les estoy diciendo que es un problema gráfico, es un bug del juego, pero siempre hay personas que me porfían. Y ellos ahorita lo sacaron recientemente en ese supuestamente entre comillas ya lo arreglaron. Ahora tiene que salir 2 más donde también lo tengan que arreglar, porque siempre es así. Tiene que siempre ser 3 lo estamos arreglando para que solucionen el problema de verdad. Por aquí va a salir. No, por allá hay uno. Ahí escuchamos. Ok, transmisión fuera. A veces no sale. A veces en algunos tanques no sale. Cuando le dañas determinados módulos, no sale el módulo que dañaste ni a qué tripulante le diste. También eso es un bug que deberían solucionar, pero creo que es a conveniencia, ¿no? Estos dos, listo el Panzersin. Ahora me voy a encargar de ti. Fuera también. ¿Qué talco? Y esta cosa es más mala que el hambre. No lo voy, mucha gente me lo ha dicho, me lo ha comentado y todo lo tiempo. Yo no lo voy a negar, chicos, no lo voy a negar. Es verdad. Este vehicle es más malo que el hambre, sí, es verdad. Pero tiene un cañón de 57 rápido, antitanque, y eso lo hace jugable, digámoslo así. Pero sí, es que esta cosa... Y no lo van a ver en partida. Las personas que lo desbloquean, yo me he dado cuenta, las personas que lo desbloquean, lo sacan, lo prueban y dicen, ponlo para allá y ni lo vea. Es más, ni siquiera lo toques ni con un palo. Porque sí, no lo voy a negar, Es un vehículo difícil de jugar, vamos a decirlo así, difícil de jugar. Más que nada yo digo que es por su movilidad. No te puedes poner a loco a decir, bueno, me voy a meter a vanguardia y voy a ruchar. No, olvídate de eso. Este es un vehículo de posición estacionaria, que de por sí que es un antitanque. No, es un F2. Muchachos, un F2 ahí. Muchachos, cáiganle como llenas. Están todos ahí. Hay uno allá dando vuelta por ahí arriba. Hay uno que está conquistando un poquito más allá. Y el avión, yo pensé que ese avión venía por mí. Y está los otros dos aquí que también están apuntando hacia allá abajo. Mire, y van dos más. Guau. Tengo un miedo de ese avión porque sé que me va a terminar dando. Vamos a ver si alguna antiaérea se encarga. Mira, ahí están, le están cayendo todos. Es que tontería meterse. Estás viendo todos los chasis aliados ahí. Estás viendo que hay 2, 3 enemigos por acá. Y te vas y te metes ahí así a nada más. No, yo voy a conquistar. Me voy a meter a conquistar. Este se estrelló. De hecho, creo que se metió debajo de la tierra. Que bueno. Y te vas y te metes allá hacia lo loco, nada más. No, que yo me lanzo corriendo y voy y me pongo a conquistar. No, hermano, te pongas loquito. Te van a detonar rapidísimo. No te pongas a inventar cosas extrañas y amorfas. Yo no sé qué hacer con esta cosa, de verdad. Ya yo no sé qué más hacer con este vehículo, porque no se asoman más por allá. Y no creo que debería. Ya están los aviones. O los aviones me destruyen fácilmente. No sé si alguna vez han intentado destruir un headset
disparándole desde justamente en ángulo vertical completamente por el techo, ¿no? Con una calibre 50 o similar, se destruye un Hetzer fácilmente, un Panzer, etcétera, etcétera, etcétera. E incluyendo a un Panther y un Tiger también, porque no sé qué le hicieron esta gente en el techo a los tanques alemanes, que parece que lo que llevaran fueran una lámina de papel aluminio. Literalmente, parece que cuando los estaban haciendo se quedaron sin material, y entonces fueron al supermercado y compraron rollitos de papel aluminio y le pusieron de techo a los tanques alemanes, literalmente, ¿no? Pero de repente esos son los sueños que tiene la gente de Gaijin. Pero el punto es que el homólogo de este es el Hetzer. Entonces tú le disparas con una calibre 50 por el techo y lo liquidas. Bueno, a este le disparas con una del 7 y lo liquidas. De lo finito que es por todos lados, porque hasta en el frontal. El frontal es la propia laminita. Literal. Que por cierto, en estos días he estado jugando con el Hetzer y también lo noté más lento de lo normal. Que ese vehículo antes era bastante móvil y rápido. No sé qué le hicieron. Este de por sí, no voy a decir que le hicieron esto, le hicieron aquello, porque ya desde el otro video, creo que tengo 1 o 2 videos más con él, no me acuerdo de verdad. Y siempre ha sido así. Ha sido desde que lo colocaron, siempre ha sido... El fuerte de él es su cañón. El fuerte de él. Pero eso sí, que no te vean. O sea, tienes que ser un ninja para jugar con este vehículo, atacar desde las sombras y todo, porque como te vean, ya fuiste. Y no valiste para más nada. Llegaste, te buscaste un sitio, te posicionaste ahí en ese sitio. Ojo. Vamos a tratar de repostar munitions. Te colocaste en ese sitio. Y eso sí, conforme vas viendo un sitio, claro, una buena posición, y conforme vas viendo que los enemigos van pasando, hermano, tienes el cañón indicado y las municiones, cualquiera de las dos que quieras colocar, es la misma cosa. Las dos funcionan igual, creo que tienen el mismo script. Que una dice que es así, una es paga, la otra no es paga, porque la otra es la munición estándar, que una tiene capa balística, la otra no, que uno tiene no sé cuánto, 20, creo que las dos tienen 20 no sé cuántos gramos de explosivo y demás. Las dos funcionan exactamente igual, tienen la misma capacidad penetrante, la misma capacidad explosiva, la misma velocidad, todo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, da igual la munición que pongas porque van a funcionar de la misma manera. Entonces te colocas en un buen sitio y sencillamente dejas que ellos avancen hacia ti. Conforme avancen hacia ti, te los vas echando, porque el cañón tiene con qué. Pero eso sí, eso es lo único. Panzercín, te vi. Te vi. Bueno, está traqueado ahí. Vamos a... ¡No! Me lo rapiñaron. Pero qué malvados que son. Pero ¿por qué no le disparaste en antes de que yo le diera? ¿Por qué no le disparaste en antes de que yo le diera? Malvado. Es un malvado. Vamos a ver. No, ya. Esto está muy listo ya. Esta battle, yo creo que esta battle está ya... se finita. Sí, ya está terminado. El que queda es el que está por allá en el spam. Listísimo.